Hoy es viernes de semáforo, el país poco a poco se pinta de verde, los indicadores van en descenso en la mayoría de nuestro país. Sabemos ahorita 19 entidades federativas con una coloración en verde, siempre recordando, es muy importante que verde no significa terminación de la epidemia. El virus continúa entre nosotros, el virus llegó para quedarse. Afortunadamente, sí hay un descenso en el número de casos, como lo vemos en las gráficas de las curvas epidémicas, pero bajo riesgo no significa cero riesgo. Buenas noches, bienvenidos a este programa especial. Con agrado hemos recibido la noticia de que nuestro país cada día va avanzando hacia el semáforo verde. Parece que vemos una luz de esperanza para poder regresar a nuestras actividades cotidianas. Eso nos llena de alegría, nos llena de motivación, nos llena de esperanza. Pero ante todo esto deberíamos hacer una retrospectiva de qué ha hecho la Iglesia durante este tiempo de pandemia y qué hará ahora en este tiempo post pandemia. También, ¿qué espera Dios de su pueblo que realice ahora que vemos algo de esperanza? Vamos a tomar estas consideraciones desde una perspectiva pastoral. Para esto hemos entrevistado a 3 pastores, 2 de nuestra región del Estado de México y 1 del Estado de Oaxaca. Ellos compartirán con nosotros sus vivencias durante la pandemia y también sus expectativas y lo que han vivido ahora en el regreso a la nueva normalidad. Haciendo una retrospectiva hacia el inicio de la pandemia, ¿qué propósitos considera que Dios tuvo para permitir que la Iglesia atravesara por esta prueba? Aparentemente todo es normal siempre, ¿no? Pero yo creo que hay muchas cosas que pasamos por alto. Yo creo que nos acostumbramos tanto o la costumbre nos domina tanto que no tomamos en cuenta algunos detalles, como por ejemplo el compañerismo, hablando de la congregación, ¿no? El valor del compañerismo, el valor de la reunión, el hecho de disponernos, ya sea entre semana o el día domingo, pues para estar en el templo, para saludarnos, bueno, y sobre todo para estar en la reunión para la adoración, ¿no? Para escuchar el mensaje. Y yo creo que no es que piense que específicamente Dios lo hizo por eso, pero yo creo que de alguna manera, sí, Dios de pronto también lo entendí como que Él quiso sacarnos un poquito de la comunidad, de la comodidad, ¿no? Del confort. Que como quiera, yo creo que sí estamos habituados a la zona de confort en ese sentido, ¿no? Ya tal día estoy preparándome y tal día tengo que estar a tal hora y administro mi tiempo. Quizás puedo hacer algo más, no sé, o quizás aprovecho ese día para, no solo para la reunión, sino para platicar, conversar con los demás. Y entonces ya como que se hace como una costumbre. Pero sí, los primeros días, cuando a nosotros nos avisaron que tendríamos que cerrar el templo, bueno, de hecho no nos lo pidieron, pero nosotros vimos lo que estaba sucediendo y pensamos que era lo mejor. Unos días antes que cerráramos el templo, ya nos abocamos a recibir a los hermanos de diferente manera. Eh, quiero decir, antes era un saludo, pero ya el saludo después de que comenzó la pandemia era un saludo más profundo, como ¿cómo estás? ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo te sientes? Incluso recuerda que uno tenía que ver de alguna manera el semblante de las personas y vigilar que no hubiera algún síntoma. Entonces eso como que nos puso en alerta, pero le pusimos atención a las personas quizás como otros días, ¿no? Porque solamente era el saludo de manos, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga.
¿ya? Pero cuando empezó, ahora, cuando tuvimos que cerrar, cuando decidimos cerrar, pues de pronto era como, vamos a volver el mes que viene, ¿no? Va a ser por 4 domingos y avisamos, ¿no? Y mientras vamos a tener otro tipo de dinámica, pero eso se prolongó, se prolongó. Y entonces, durante todo ese tiempo, yo creo que también Dios quiso ayudarnos a explorar otras formas, ¿no? Otras maneras de hacer, de ser iglesia, de ser cristiano, ser... hay muchas cosas que sucedieron en ese tiempo. Entonces, yo creo que Dios quería sacarnos de esa zona de confort y mostrarnos que hay muchas cosas que se puede hacer, aunque uno no pueda reunirse. Considero que haciendo una retrospectiva, viendo desde cómo inició la pandemia, creo que pues algo que Dios permitió es el quebrantarnos y el poner a prueba nuestra fe. Creo que Dios ha utilizado todo esto en cuestión de la pandemia, más con un enfoque hacia el pueblo creyente, hacia nosotros como cristianos, ayudándonos a ver en la parte que hemos caído de confiar mucho en nosotros mismos, en ver la forma cristiana como rutina y nada más. Y creo que Dios nos enseñó esto de una manera más palpable. Ver que no somos sino hombres y que a Él le pertenece toda la gloria. Y creo que esto es algo que deberíamos de considerar muy en serio. Y tal vez como diría Apocalipsis, ¿no? El que tiene oídos oiga. Esto vino a probarnos de manera muy personal, muy dentro de cada uno de nosotros, a demostrar en dónde está nuestra fe, a demostrar en dónde estamos. Y creo que es esto, de manera general, creo que viendo hacia el inicio de la pandemia, Dios nos está enseñando esto, a depender de Él y a ver que no somos sino polvo en sus manos, que Él como alfarero tiene toda potestad y que bien haríamos en regresar a depender de Él en todo lo que hagamos, en lo más mínimo y simple que podemos encontrar en la vida. Creo que eso es lo que tenemos que aprender, a depender de Dios en lo grande, en lo pequeño y en todo. Creo que de una manera general esto es algo de lo que podemos aprender de lo que Dios nos ha traído con la pandemia. Sabemos que cada uno de nosotros pues tuvo una experiencia muy, muy distinta, muy diferente. Muchos lo tomamos de una manera, otros de otra, pero precisamente analizando la Biblia y analizando lo que nosotros como iglesia vivimos o como hermanos en la fe, yo apunté aquí, bueno, analizando, apunté seis propósitos que pues brevemente quisiera comentarles, ¿no? Y platicar con ustedes que lo que nosotros como iglesia, como hermanos en la fe, creemos, ¿verdad? Que fue los propósitos de Dios. Sin duda alguna creemos que fue el Señor que permitió, porque creemos en su soberanía, creemos en que nada, ¿verdad? Se escapa de la mano de Dios. Y siempre yo enseñé que la pandemia, hermano, estaba en control de nuestro Dios, de nuestro soberano Dios, por creer en esa soberanía de nuestro Señor. Y uno de los propósitos que yo tengo que apuntado es que Dios permitió esa pandemia precisamente para desviar la atención del mundo y de nosotros mismos a Él. ¿Por qué esto, hermano Dani? Porque muchas veces nosotros estamos enfocados nada más en nosotros, en el yo, en el mundo, en nosotros mismos. Nos enfocamos mucho en el mundo, pues, que nos ha casi prácticamente envuelto, ¿no? En todo lo que pasa, que tal vez se caía en nada más como una religiosidad, en asistir a la iglesia nada más por una costumbre, por llenar pues un hueco, un lugar en la iglesia, y creo yo que esta pandemia fue un propósito de Dios para desviar, ¿verdad?, la atención de nosotros, del mundo, y que volvamos a Él, que pongamos la mirada en Él.
Y otro, así brevemente también, que Dios desea que todas las personas, todos, tanto cristianos como no cristianos, lo busquen y se acerquen a Él. ¿Por qué, hermano? Son experiencias vividas dentro de lo que es esta etapa que vivimos nosotros como cristianos, que la gente buscaba de Dios, la gente preguntaba que por qué, la gente decía que si dónde estaba Dios, no en medio de esta pandemia. Y como cristianos, como iglesia, nosotros ahora sí que afianzarnos más de su palabra, de sus promesas que, que están, ¿verdad?, plasmadas en la Biblia y que muchas veces se abandona, ¿verdad?, la Biblia, se abandona la palabra. Y por eso digo que el segundo propósito es que Dios desea que todas las personas lo busquen y se acerquen a Él. La tercera que apunté aquí fue que Dios desea que veamos nuestra fragilidad, debilidad y que aprendamos a confiar en Él. Ajá, que vimos nosotros qué tan frágiles somos, qué tan débiles somos, que no hay dinero, no hay posición en un puesto o fuertes, débiles. Yo creo que esta pandemia nos enseñó que somos frágiles, somos tan débiles que tenemos que aprender a depender de Dios. Y se me venía un versículo, ¿verdad? Ahí estudiando precisamente estas preguntas, cuando Pablo le dice al Señor que quería ser sano, ¿no? Y el Señor le dice, pues Pablo, pues bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y eso lo pudimos ver, hermano, porque cuando los hermanos se enfermaban, es cuando más buscaban de Dios. Hay una experiencia de un hermano que él se enfermó muy grave también de COVID. Él, de los hermanos nuevos que van a la iglesia, estaban tomando el discipulado en las mañanas. Un domingo antes de que él se enfermara, yo le decía a los hermanos, cuando hay una debilidad en nuestra vida, cuando estamos enfermos, le digo, hablemos con Dios, el teléfono del Señor nunca está ocupado. Y le hablaba de Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y dice que cuando él estaba en Tecama, casi tirado en la banqueta, porque no aguantaba respirar, no podía ya, que se le vino a la mente este versículo, ¿no? Y que le dice, Señor, pues yo sé que tú me escuchas, yo sé que eres mi Dios, yo he creído en ti y pues aquí estoy. Si tú permites que yo viva, pues viviré para ti, y si no, pues Señor, pues aquí estoy. Él comenta, ¿no?, en su testimonio de que empezó a orar y le dio el Señor una fortaleza sobrenatural, decía él, porque aguantó llegar a su casa, le pusieron unas inyecciones y en cuestión de minutos él estaba recuperándose ya de salud y logró ahora sí salir de esta enfermedad de COVID, y es una experiencia que él tiene. Pero él comenta, dice, ¿cómo no amar a mi Dios? ¿Cómo no creer, dice, mi Señor Jesucristo, si Él fue el que me dio la fuerza, Él fue el que me dio la oportunidad de vivir nuevamente? ¿Y cómo no agradecerle a Él? Dice, y Él comenta precisamente esto, que somos tan débiles, somos tan frágiles, que muchas veces cuando no hay enfermedad no sentimos esa fragilidad, y solamente cuando tenemos pues una enfermedad como esta es cuando verdaderamente clamamos a ese Dios. Por eso fue que quise apuntar que Dios desea que veamos, ¿verdad?, que nuestra propia vida es tan frágil y débil. Otro propósito es que le temamos con reverencia y temor, que le amemos más que a nuestras propias vidas. Eso nos enseñó también, hermano Dani, en el tiempo de pandemia, que nosotros como cristianos pudiéramos entender esa verdad, que tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas, aún más que a nuestra propia vida, porque nuestras vidas depende de Dios. Yo pude entender eso, que si el Señor no está con nosotros, pues, ¿qué podíamos hacer? Yo creo que nuestra fortaleza radica en el Señor. Nuestra fortaleza, hermano Dani, fue siempre el Señor, porque vimos nosotros cuántas familias se enfermaron de COVID y tuvimos la oportunidad y la bendición de poder ir a visitarles, poder estar con ellos, orando, teniendo esa oportunidad, ¿verdad?, de poder eh, poner en las manos de Dios nuestras vidas y enseñarles de que todo dependía de Dios, porque pudimos ver eso, hermanos, que testimonio de hermanos que decían, yo me cuidé tanto que no sé cómo llegó el COVID a casa.
no salía, no fui a trabajar, me encerré y me enfermé. Personas que conocíamos decían lo mismo, yo no salía ni siquiera a la puerta y me enfermé de COVID. Entonces, pues se venía a la mente en que tenemos que tener un temor primeramente a Dios, que sobre todas las cosas, y, y cambiar, ¿verdad?, ese temor por ese amor a nuestro Dios. Y lo 5 es que cambiemos más nuestro enfoque para que esté lejos de este mundo, que estemos lejos de este mundo, o sea, nuestro enfoque esté lejos de este mundo temporal, problemático, y pongamos la mirada en lo celestial y eterno. Yo siempre he dicho que mencionamos, ¿no?, muchas veces nosotros la palabra de Dios, que el vivir es Cristo y morir ganancia, pero se me viene a mente un ateo, dice que él no entendía al cristiano. No entendía al cristiano, que dijo, yo no entiendo al cristiano, dijo, porque en sus himnos canta que quiere estar con el Señor, y cuando se enferma, dice, pues no quiere irse, quiere quedarse. Entonces, tenemos que cambiar, ¿verdad?, nuestro enfoque para que esté lejos de este mundo, sinceramente problemático y temporal, porque después de esto no sabemos qué viene, y el cristiano tiene que poner la mirada en lo celestial y eterno. O sea, nuestra mirada debe de estar allá en los cielos, dice, donde esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el 6 fue que, bueno, puse que para que confiemos más en Él, sabiendo que nuestros tiempos están en sus manos. Sabemos nosotros, hermano Dani, que nuestra vida depende de Dios. Depende de Dios. Nosotros hemos aprendido eso, que sí es cierto, cuidarnos, pero no llegar a ese grado de exagerar. Muchas veces yo veía personas que se cuidaban, pero súper exagerado, y se enfermaban. Y personas que no se cuidaban, y ahí están. Y aún siendo incrédulos, siendo no cristianos, decían, pues qué tanto miedo le tienen a esa enfermedad. Pues a poco les gusta mucho esta vida, les gusta este mundo lleno de enfermedad, de maldad, de todo. La misma gente que no cree. Entonces, ¿cuál es nuestro enfoque de nosotros como cristianos? Yo creo que tenemos que confiar más en el Señor, sabiendo que nuestros tiempos están en sus manos, como dice el Salmo 31:15. Y termino, hermana, esta pregunta con este pensamiento de un escritor cristiano, diciendo, Dios dice que nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestros dolores. Y dice que es su megáfono para despertar a un mundo sordo. ¿Cuáles fueron las reacciones y acciones de los congregantes durante la pandemia? En primer lugar, algunos sí, de algunos puedo decir esto, ¿no? Que para algunos fue como si tuviéramos falta de fe. Algunos lo vieron como no tenemos por qué estar asustados, no tenemos por qué temer. Dios va a protegernos, Dios va a guardarnos, entonces no le vemos el sentido a cerrar, ¿no? Incluso cuando comenzábamos a despachar el gel en la puerta, también había cierto rechazo, ¿no? No general, pero algunos lo manifestaban, ¿no? Y yo creo que eso es válido porque la forma en que ellos ven la seguridad, la confianza en Dios está bien. Ya cuando anunciamos que era en obediencia también al mandato de las autoridades, que no fuéramos nosotros el punto de referencia, que en algún momento fuera a desarrollarse algún evento más trágico, más grave. Eso también nos ayudó a reflexionar. Y entonces ya la mayoría de los hermanos lo tomaron a bien. Y entonces ya comenzamos a organizarnos, a organizar una manera diferente de reunión, una manera diferente de culto. Incluso las visitas estuvieron prohibidas en esos días también. Entonces ya tuvimos que explorar otras formas. Pero gracias a Dios, aunque primero hubo un rechazo, pero después la iglesia lo tomó para bien. Podría considerar que la reacción que hubo entre los hermanos, sobre todo al inicio de la pandemia, y creo en estar tan familiarizados con muchos casos cercanos, hubo mucho el aumento en la participación en la oración. Creo que
Dios de manera particular a la iglesia, o les comentaba a los hermanos que Dios estaba enseñando a la iglesia de Manuel a orar, a ver por otros, y creo que hubo una reacción muy generalizada en este punto, el estar orando, el estarnos conectando. De alguna manera hubo un auge, un momento en el que parece que nos habíamos unido en un mismo sentir, orando constantemente los unos por los otros, mensajeándonos, preguntándonos. Eso es algo que noté, que de alguna manera creció, pero también pudiera ver que de alguna forma es que cuando la marea se calma, tal parece que nuestra mente se borra y somos muy propensos a esta parte, ¿no? Es como si tal vez necesitáramos ver el mar embravecido, como para verdaderamente clamar a Cristo y decirle que despierte de la barca y nos ayude y unirnos, pero creo que Dios pues sigue enseñándonos en todo esto, ¿no? Y ahora pues aprender de ello y como pues bien podemos ver que nada de esto pueda ser pues un desperdicio, que nada de esto pueda ser pues en vano, sino que Dios nos está dando la oportunidad de ver que sí tenemos la capacidad de clamar, que sí tenemos la oportunidad de unirnos, que tenemos la oportunidad de asombrarnos de lo que Dios hace. Y son cosas que no podemos desperdiciar, sino seguir con esa perspectiva, dejando que Dios nos sorprenda día con día, no dejando de tener una actitud pasiva, una actitud egocentrista, sino despojarnos de nosotros mismos por bendición a otros. Entonces creo que como iglesia es algo que hemos aprendido, pero creo que ahora la tarea es perseverar en este pensamiento, porque como bien mencionaba, ¿no? Tendemos a olvidar. Entonces, que Dios nos ayude a perseverar en esto, que Dios por su gracia nos permitió aprender y creo que eso es algo que podríamos ver o en la reacción que pude notar en la congregación. Fíjese que fue algo bonito, algo que ni yo lo esperaba. Pensaba que los hermanos iban a reaccionar así con temor, ¿verdad? Con temor pero me llamó la atención, hermana, de una hermana grande, como de 72 años más o menos, que se congrega con nosotros, que sus familiares son cristianos, pero que le decían que no viniera, que éramos irresponsables en recibirla. Entonces yo opté por platicar con ella y decirle que ya no llegara pues a la congregación por su edad, porque tenía que viajar ella toma combi. Y su reacción de ella, hermano, me llamó la atención mucho y admiro mucho a la hermana y la respeto mucho. Y me dijo, mira, hijo, me dice, porque así me dice, mira, hijo, dice, si tú no me dejas entrar, sácame una silla allá afuera. Allá afuera sácame una silla, dice, y desde allá afuera yo voy a escuchar, pero no voy a dejar de venir. Y me dice, ¿cómo es posible? Dice, me llevan, dice, al Chedraui, me llevan al Walmart, me llevan a las tiendas. Dice, ando saliendo, voy aquí, voy allá. Dice, donde también pues, estoy expuesta, dice, a ser contagiada. Y vengo aquí a alabar a Dios, vengo a darle gracias por la vida que me da, dice, por la salud que me regala. Y no me dejan entrar, dice, pues, sácame una silla, ya te dije, sácame una silla allá afuera, dice, y yo ahí me voy a quedar sentada escuchando, y nos vemos, pero yo no dejo de venir. Me llamó la atención. Otra de las reacciones de las semanas fue que cuando se iba a iniciar, hermano Dani, en ese tiempo, en ese periodo del mes que dejamos de congregarnos, llegó una familia y me dice, mi hermano, dice, yo sé que no está permitido, dice, reunirnos, pero yo quiero venir con mi familia, deme permiso de entrar, dice, yo voy a venir con mi familia, dice, a orar, dice, a cantarle unos himnos al Señor, dice, porque tenemos que estar agradecidos como familia. Y le digo, adelante, hermano. Entonces, hermano Dani, ese día fue un día domingo, eran como a las 9 de la mañana, pues estaba yo sinceramente haciendo otras actividades ahí en casa, estaba acomodando una bardita que tengo ahí en casa cuando escuché que alguien cantaba. Y dice mi esposa, dice, oye, dice, ¿quién canta? Digo, no sé. Dice, a ver, deja ir a asomarme. Hermano, y mi sorpresa fue que el hermano y su familia
él, su esposa y sus 5 niños, estaban orando. Estaban orando ahí en la iglesia y después de orar agarraron el linario, empezaron a entonar unos himnos, dieron gracias a Dios, leyeron unos versículos de la Biblia y se retiraron. Y me dice, hermano, dice, el próximo domingo, dice, yo voy a volver a venir. Entonces me vino, hermano, a la mente que, que teníamos que reunirnos. Fue cuando retomamos nuevamente. Ya estaba medio techo de la iglesia, sí, más o menos como medio techo, y pues los hermanos empezaron a preguntar y empezaron a llegar. Entonces, la reacción de los hermanos, la mayoría, hermano, yo pude entender que los que dejaron de congregarse, o los que no llegaron, no siguieron llegando, fueron aquellos que llegan cada mes, que llegan cada 40 días, que llegan nada más cuando hay un convivio, una fiesta. Son esos hermanos que dejaron de congregarse y hasta la fecha no han llegado. Ellos dicen que hasta que estuviéramos en semáforo verde, ya entramos en semáforo verde y dudo, ¿no? Que, que lleguen. Yo les decía o les comento, ¿no? Que apenas les cayó, le digo, esta pandemia para aquellos que eran flojos para ir a la iglesia, que no se quería congregar. La pandemia les cayó, le digo, como anillo al dedo y ellos esperan que se pase, ¿no? Un año, 2 años más. Pero fueron las reacciones, hermanos, que prácticamente anoche platicaba con unos hermanos y con mi esposa y decía que pues no lo vimos como tal, ¿no? La pandemia. Sí, es una enfermedad que llegó, que es real, que ahí está, pero como iglesia no nos movió porque sí hubieron varios que se enfermaron, pero no dejamos de orar, estuvimos ahí orando los jueves, los domingos, normal, y algo que me llama la atención es de que hay un grupo de hermanos nuevos que estamos discipulando que llegaron precisamente a causa de la pandemia. Entonces, la reacción fue de que los hermanos se fortalecieron en el Señor, pudieron entender que los propósitos de Dios siempre son fieles, son verdaderos y que en las manos de Él estamos. Entonces, pues como experiencia le podría decir esas dos testimonios de los hermanos que me ayudaron a mí a seguir adelante, hermano, en el Evangelio. Me decía, hermano, no tema, dice, si el Señor dice hasta aquí llegaremos. Y esa fue la mentalidad de la iglesia, que si el Señor nos llamaba, pues adelante. Y gracias a Dios, hasta ahorita creo que nadie de la congregación partió con el Señor. Estamos todos enfermados, muchos estuvieron graves, pero ahí están, otros muy leve. Y me decía mi hermano, pero usted sí, le digo, yo me cuido, porque estuvo enfermo mi hija, estuvo enfermo mi esposa, una vecina, mi hermano Edgar, que estuvimos atendiéndolo. Pero hermano Dani, gracias a Dios le doy yo estaba consciente por la enfermedad que tengo. Bueno, yo soy hipertenso y también tengo una alergia a lo que es el polen de las plantas. Y yo estaba consciente, le decía a mi esposa que si llega, le digo, yo creo que el Señor ya me va a llevar, le digo, porque esta enfermedad pega con ganas y considero yo que si llega, le digo, pues bienvenido, le decía yo. Ustedes no se preocupen que será planes de nuestro amado Señor, pero si Él quiere y me sigue usando, le digo, y soy útil aquí donde estoy y donde quiera que yo ande, le digo, pues me dejará. Y hasta hoy ha sido ahora sí mi mentalidad, hermano Dani. ¿Qué métodos utilizó para continuar con la obra de Dios durante la pandemia? Hubo varios métodos, sobre todo usar mucho las redes sociales. En la situación en la que estábamos, para nosotros se volvió una herramienta indispensable, haciendo más interactivo el grupo del WhatsApp, por ejemplo, de la iglesia. Tenemos este grupo, compartiendo ¿cómo se llaman? Motivos de oración. Fue algo que estuvo muy activo en su momento. De alguna manera también empezar a usar videollamadas entre familias, poder hacer las transmisiones por vía Facebook, el poder tener tiempos de oración también a través del Facebook, utilizar YouTube también fue otra de las herramientas que podemos estar usando. Y fue la manera en la que estuvimos teniendo alcance con los hermanos. Pues pude notar que sí hubo respuesta, estaban pues conectados, estaban ahí al tanto. Pues fue algo que fue de bendición para nosotros como congregación,
coordinarnos con el liderazgo, a poder hacer llamadas para con las familias. Incluso algo que notamos es que también hubo un interés en otros hermanos de apoyar a otros, no solamente en oraciones, sino incluso económicamente, ¿no? Entonces, se había hecho como una red de teléfono de poder saber, de monitorear quiénes estaban pasando por cierta necesidad. Entonces se exponía y otros hermanos, pues con la bendición de Dios, poder dar, apoyar, aportar económicamente despensas. Y entonces se citaban a los hermanos, por ejemplo, en tiempos específicos en la iglesia para no tener cercanías con otros, y se estaban dando despensas, apoyos económicos, otros hermanos que incluso iban a las casas de particulares para poder darles asistencia. Entonces, en su momento fue algo muy, muy bueno. En realidad yo no considero que las redes sociales hayan sido algo malo. Fue o ha sido de bendición. Todavía seguimos transmitiendo a pesar de que ya empezamos con cultos presenciales. Y eso es algo de lo que seguimos utilizando para que podamos trabajar para la obra de Dios, avanzar de esta manera y pues haciendo uso de lo que Dios nos permitió en esta época, ¿no? Y pues haciendo tiempos también de oración por Zoom. Creo que esto ha sido más, pues más gratificante, ¿no? En el hecho de que podemos interactuar unos con otros, ya ver a los hermanos y delegar, hermano, usted ora por eso, hermano, usted ora por ello, aunque no podíamos estar juntos, pero tener estos tiempos de interacción creo que ayudaban mucho, fue de mucha bendición. Tardamos para iniciar algo así, pero ya después de que lo estamos haciendo, o incluso ahorita en la actualidad, aunque ya son presenciales los domingos, los miércoles no, los miércoles de oración los hacemos de esta manera y ya los hermanos se conectan por el enlace de Zoom y tenemos este tipo de oración eh, corporativa, ¿no? Entre unos por otros, y son herramientas que hemos trabajado, algunas afinado para poder pues ser o aprovechar de estos medios para recibir bendición y edificación los unos con los otros, dar consejería a través del Zoom, tener citas con algunos hermanos, llevar algunos cursos. Todo ha sido de manera virtual, ha sido como muy, muy activo, ¿no? Lo que pudimos estar usando a través de la pandemia. Pues, hermano, los métodos que se utilizó, primero es pues, continuar. Lo que sí cambió un poquito fue que le, le di más prioridad a los hermanos nuevos, a los que llegaron nuevos. Está un grupito de hermanos nuevos que se está discipulando desde entonces y que ha dado resultado. Por ejemplo, el día de hoy nos reunimos en una casa donde están todos los que estamos discipulando el día domingo temprano, y creo que lo que utilizamos fue que pudimos también compartir, ¿verdad?, la palabra de Dios por medio de Facebook. Pero creo, hermano Dani, que no funcionó. Yo platicando una vez, fui a visitar una hermana y me decía, no, hermano, dice, ¿por qué no transmitió el domingo, el jueves? Dice, yo estuve esperando, dice, y no transmitió. Es un niño de como de unos 9 años, dice, pues si mi mamá nada más le da like, dice, y se sale, dice, anda haciendo otras cosas, dice, ni pone atención. Y así como esos comentarios, hay hermanos que decían, no, hermano, yo, pues la verdad no, dice, yo estoy en casa, luego estoy haciendo qué hacer, no pongo atención. Nada más fue una hermana que me llamó la atención lo que dijo, dice, yo cuando no veníamos, dice, a la iglesia y se iba a transmitir, dice, la enseñanza, el domingo yo me levantaba a la misma hora ese domingo, esa misma hora levantaba a los niños, nos bañábamos, nos arreglábamos, nos cambiábamos, como que si fuéramos al servicio. Ella viaja como una media hora en combi, dice, para poder escuchar la predicación. Yo considero, hermano Dani, que si todos tuvieran esa mentalidad, pues estaría bien, ¿no? De que, no sabe qué, ya vamos a ir al servicio y ahí en la sala vamos a poner la computadora, el teléfono, escuchar la predicación, estar en el servicio. Pero es raro, entonces sí usamos nosotros
el Facebook por un tiempo, pero hubo muchos comentarios de hermanos que no ponían la misma interés, la misma importancia, y por eso es que yo considero que pues el único cambio que hubo es eso de que dividí la iglesia en dos. Los nuevos estamos trabajando con ellos a las 10 de la mañana ahí en la congregación, y ya los más adultos o maduros pues llegan a las 12 del día. Entonces fue, creo que el método que utilizamos, nada más de dividirlos, una, para que no hubiera mucha aglomeración, y dos, dividir en dos grupos la iglesia, en los nuevos para darles el discipulado, y los más grandes pues para el servicio general. Yo creo que fue en eso que trabajamos nosotros en la pandemia. Cuando comenzamos, aprovechando la red de WhatsApp, comenzamos a hacer reuniones dominicales y reuniones de oración, y pensando que sería suficiente. Y acá hay algo interesante que yo quiero resaltar, que cuando hicimos nuestro grupo de oración en la iglesia, me contactó una hermana de Puebla, y entonces, porque ella había visto el video que hicimos para anunciar que no tendríamos reuniones presenciales. Ella agregó a otras dos parientes, y luego fue interesante porque incluso familiares míos que no son creyentes me pidieron estar en el grupo de oración. Y en nuestro grupo hoy consta de muchas personas, hermanos de la iglesia, pero hay muchos que no son de la iglesia. Y hay muchos que todavía no tenemos ¿cómo diré? La oportunidad de conocernos personalmente, pero están en ese grupo, se reportan, no siempre, de vez en cuando, pero esa fue una. La otra es que comenzamos a explorar otras maneras. Hay hermanos aquí en la iglesia que se dedican al video, a producir un poco en la computadora. Eh, yo estaba viendo se hizo tendencia por ahí una publicación muy popular en el Facebook, donde decía, antes los pastores le tenían miedo al internet, ¿no? O decían, eso es del diablo, pero ahora todos lo están usando. Bueno, así lo vio la gente, así lo vieron las personas, pero nosotros tuvimos que echar mano, y entonces la iglesia se organizó, compramos un equipo de audio, compramos un equipo de video, se compró material, se destinaron recursos con el fin de poder hacer nuestro culto de manera, de manera en transmisión por la red. Hay un hermano aquí que nos ayudó, nos orientó y nos enseñó a usar programas, a explorar esos programas, y la iglesia comenzó a trabajar diferente porque las maestras de escuela dominical comenzaron a hacer sus videos para los niños, el grupo de oración comenzó a hacer sus videos, el comité de misiones empezó a hacer sus videos también. Todo eso, muchos de los hermanos lo han visto en nuestra página. Abrimos nuestra página de Facebook, abrimos la página de YouTube también. Y pues de esa manera, hermano, de esa manera, estar frente a cámara para muchos de nosotros fue algo que no habíamos hecho. Hablar en vivo ante la cámara y saber que no solamente era para nosotros, sino que era posible que lo estuvieran viendo en cualquier lugar del mundo. Pues eso fue algo que no habíamos hecho antes, pero Dios nos fortaleció, nos ayudó, y pues ahí el trabajo de todo ese año está ahora en un archivo que no tenemos nosotros, es un archivo de la red, ahí cualquier día alguien lo puede ver, y pues así fue, hermano, así fue. Los hermanos estuvieron colaborando, trabajando, incluso la obra misionera también, que se estuvo llevando a cabo. La escuela de vacaciones se hizo de manera virtual también, y se hicieron programas de radio. Eso no los difundimos, pero se hicieron aquí para la comunidad, para la iglesia. Programas de radio donde invitábamos al concurso del 30 de abril, del 10 de mayo, me parece, también, del Día de la Biblia. O sea,
se hicieron cosas que no habíamos experimentado. Y yo creo que, pues yo creo que estuvo bien. Así lo pienso yo. ¿Cómo ha sido el regreso a la nueva normalidad y a la permisión de un mayor aforo de personas en los cultos? Para nosotros, vuelvo, hermano Dani, a decir que fue normal, casi normal, por lo que no dejamos de congregarnos. Gracias le damos al Señor. Y el aforo de la iglesia, pues, ha aumentado a medida de que, bueno, dieron la noticia de que ya entramos al semáforo verde. Este domingo que pasó, este, regresaron unos que no habían podido ir, que decían que por la pandemia, que hasta que se normalizara. Esperemos nosotros que en estos días que sigan, pues se incremente el número de hermanos, ya que muchos ahora sí que estaban esperando el semáforo verde, pero la mayoría, vuelvo a repetir, son los hermanos que continuaron, así es que no, casi no se pudo ver la diferencia. Los hermanos creo que no han llegado, son aquellos que llegaban esporádicamente a la iglesia, no eran muy regulares. Son ellos, puede ser unas 5 o 6 familias que, este, que son las que están esperando el regreso del semáforo verde, porque son adultos mayores, y considero también que también se estaba trabajando con ellos cuando vino esta nueva oportunidad, estaba visitando esos hogares, dando el estudio, pero pasó esto, pues se suspendió. Creo yo entender que es una fue que se enfriaron espiritualmente. Hay que volver otra vez a trabajar con ellos y ya se les habló, me dicen que sí, ya están por regresar. Pero yo creo y siento, hermano, que para nosotros fue normal, no, la nueva normalidad, pues casi no se podría decir que hizo cambios en la iglesia, ya que los hermanos no se dejaron de ir. Nosotros, vuelvo a repetir y hacer hincapié, la pandemia no nos afectó se podría decir, casi en nada, porque los hermanos no dejaron de existir, están ahí, o sea que normal, yo lo vi normal, la pandemia como una enfermedad que llegó y está por irse y la iglesia continúa. Es lo que nosotros podemos ver ahí en la iglesia, que nueva normalidad, pues, eh, créanlo, hermano Dani, no sé cómo lo tomen, pero tenemos gel, sí, antibacterial. Tapete no tenemos, porque si se da cuenta en la iglesia para llegar, pues hay un montón de polvo antes de llegar. Considero que ahí se queda todo en el polvo, en el lodo, cuando hay lodo. Entonces no hay tapete y tenemos ahí en la entrada, por si alguien cubreboca, pero pues no, cubreboca no se ha usado también en lo que se podría decir así, los hermanos que son libres, hay unos que sí, otros que no, y hay cuenta que es normal, hermano Dani, no sé, lo digo tal vez, yo reciba críticas y lo voy a entender, pero si usted va a la iglesia, usted la va a ver normal, da cuenta que no hay pandemia, da cuenta que no pasó nada, y si fue una enfermedad, pues pasó y ahí está. Los hermanos, hay unos que ya se fueron a vacunar, los que siguen se van a vacunar, otros dicen que de plano no nos podemos exigir que sí, tampoco podemos decir que no, porque platicábamos con un hermano y decíamos, ¿no? Que incluso si nosotros desarrolláramos una inmunidad, nos vacunáramos del COVID, no vamos a poder escapar de lo que viene, de las tragedias que luego hay, de otras enfermedades que hay dentro del mundo, ¿no? Y que hay hermanos que están enfermos, hay otros que tienen cáncer, otros que tienen distintas enfermedades que no, por más de que se vacunen, no hay. Entonces, se ha platicado de eso, que yo creo que lo mejor es buscar a Dios en todo momento, hermano Dani, que le hemos enseñado a la iglesia que depender de Dios, buscar de Dios. Y ahí en el Salmo 119:2 dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Yo creo, hermano Dani, y creo en Dios, en su misericordia, en su poder, que ahí estamos como iglesia. Aumentó el número de hermanos,
no ahorita que centramos semáforo verde, sino en tiempo de pandemia aumentó el número de hermanos, de creyentes nuevos, de hermanos nuevos, incluso hubo bautizos en tiempo de pandemia. Hay un grupo de hermanos que están por bautizarse, también otro grupo más mayor, y seguimos trabajando, hermano Dani, así que bueno, ¿qué podría decirle acerca de esta pregunta de la nueva normalidad? Yo creo que pues, nosotros tomamos normal, no nueva, sino normal. Estaba platicando con un hermano hace unos días de otra iglesia y bueno, de hecho no éramos dos, éramos como cuatro que estábamos platicando, igual por una entrevista de Zoom. Y decía uno de ellos, es interesante, dijo él, que yo cuando la iglesia estaba cerrada, pues la gente decía, ¿cuándo van a abrir? ¿Cuándo van a abrir? Y ya queremos que abran. Cuando el templo empezó a abrirse, pocos vinieron, dijo él. Entonces no sabíamos si realmente querían venir o solamente estaban extrañando el hecho de decir, tengo que ir, aunque no vaya, ¿no? Se me hizo interesante eso porque cuando nosotros, cuando preguntamos, estuvimos en contacto con la autoridad municipal, cuando yo consulté con la Regiduría de Salud, precisamente para saber cuándo podríamos reunirnos. Entonces ya la encargada de la regiduría me dijo, mire, de manera oficial todavía no hay una orden, pero, pero ya podemos comenzar a reunirnos en un máximo de 20 personas. Pero resulta que nuestras 20 personas eran solo el grupo de alabanza y los que dirigen y los que tienen alguna responsabilidad aquí, pues realmente a veces la producción que hacíamos en el templo el domingo éramos 15 o 17, entre músicos, los que manejaban la cámara, la transmisión, todo eso. Y resulta que para decir 20, pues solamente 3 personas podríamos agregar, ¿no? Pero gracias a Dios que ya poco a poco pudimos hacer un poquito más de organización y ya invitamos a otros al templo y la verdad los hermanos muy contentos, muy animados, la mayoría de ellos, algunos han dicho yo no voy a asistir hasta que todo sea normal completamente, ¿no? No quiero ni arriesgarme ni provocar alguna cosa. Otros han dicho, bueno, sí vamos a ir, pero muy esporádicamente y esperando que no haya mucha asistencia y con todas las medidas, ¿no? Y otros que decididamente, ¿no? Me apunto para este domingo. En el grupo de la iglesia hay que estar anotándose, hay que estar haciendo la lista de quiénes van a venir, quiénes vinieron hoy, quiénes no pueden venir en 8 días, quiénes vienen hasta de 15 días. Y también aperturamos el culto el día jueves. Eso da oportunidad también a algunos que no pueden venir el domingo, pero en realidad yo puedo decir que ha sido bueno, nos estamos acostumbrando. Realmente yo creo que nunca vamos a volver a hacer, no va a ser todo normal otra vez. Va a haber siempre alguna restricción, va a haber siempre alguna precaución extra que tenemos que tomar. Pero el regreso, como lo dice la pregunta, yo creo que ha sido bueno hasta donde podemos decirlo y no sabemos también si en algún momento tendríamos que volver a parar en el estado. Ha habido un rebrote de una nueva cepa del virus en la Sierra Sur de Oaxaca. Entonces no sabemos si esto, y en pueblos del Rincón, aquí en nuestra región, también ha habido nuevos brotes de la enfermedad. No sabemos cómo será. Yo creo que todo eso entra de la nueva normalidad, ¿no? Vamos, pero no sabemos si mañana no vamos. O estamos, pero no sabemos si mañana no estamos. Y mientras estemos, pues tenemos que aprovechar para hacer lo que debemos hacer. En cuestiones del regreso, pues en lo personal sí pudiera comentar que no fue tanto como lo esperaba. Creo que ha habido una reacción un poco más lenta de asistencia para con los hermanos. El uso de las redes sociales, vuelvo a reiterar, es algo que veo como una bendición, como una buena herramienta, pero sin embargo mantengo la postura que no es iglesia.
el ver un culto a través de Facebook, a través de YouTube, no es iglesia, no es congregarnos, no es alabar a Dios. Y pues en esta parte, pues sí es extraña, ¿no? En estar unidos, pero creo que ha sido una reacción un poco lenta. Obviamente algunos, por razones muy específicas y de salud, pues se restringen el asistir. Otros aún desconocemos pues los motivos, pero creo que sí ha sido algo lento el retroceso. Creo que esta sí podríamos o podría mencionar que ha sido una parte negativa tal vez de las redes sociales, en el que tal vez el acostumbrarnos tanto a la comodidad de casa, pero pues como en todo lo de la pandemia ha sido una enseñanza y un aprendizaje para cada uno de nosotros. Creo que esto también nos está dando la oportunidad para aprender en realidad dónde está mi corazón, dónde está mi tesoro, en dónde está mi compromiso. Y Dios permita que también esto pueda ser una sacudida a nuestro corazón para que podamos entender que sí, la gran bendición de las redes sociales es muy buena, pero no es iglesia, no es congregarnos, no es estar en el pueblo de Dios, no es ir a servir a tus hermanos, no es ir y ver a tus hermanos. No sé, podríamos entender que la Biblia nos habla y nos dice que Cristo mismo se pasea en medio de la congregación cuando alabamos, de acuerdo a la referencia en Apocalipsis, pero Dios, pues ahí está, Él es soberano, Él tiene el control de todas las cosas. Entonces, tal vez sí pudiese notar que de cierta manera el compromiso con la iglesia está, pero no de manera, ¿cómo decirlo? A lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Yo pudiese decir que sí hay como cierto cambio en nuestra mentalidad o en la mentalidad de los congregantes de qué es la iglesia, ¿no? ¿Cómo se hace la iglesia? Entonces, creo que eso es algo en lo que puedo notar, pero bueno, gracias a Dios, pues hemos estado dando pasos, hemos estado avanzando y poco a poco ir viendo cómo se incorporan otros hermanos, ir, asistir, estar, empezar a tener ese compromiso firme, como el no dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre. O sea, yo creo que debería de dolernos, ¿no? El no haber cumplido con este mandamiento y hoy que podemos tener la oportunidad y que, bueno, sabemos que en esas semanas empieza a pasar al semáforo verde, pues que Dios conmueva nuestros corazones para poder pues, tener nuevamente el regreso a la congregación, el compromiso de poder estar ahí, de poder alabar al Señor juntos con nuestros hermanos, de elevar nuestras voces al mismo tiempo. Creo que eso es algo de lo que pudiésemos ver en cuestiones del regreso a la iglesia por la pandemia. ¿Qué espera Dios de su iglesia ahora que le es permitido regresar a sus actividades presenciales? Lo que espera Dios es que nosotros como iglesia sigamos poniendo la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Que tenemos que entender que sí estamos en este mundo, pero Pablo decía que no somos de este mundo, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Creo yo, como cristiano, como hijo de Dios, que nuestra mirada debe de estar más allá de lo que acontece en este mundo, de lo que hay en este mundo, de lo que puede acontecer. Pues si nosotros nos vamos, por ejemplo, en las redes sociales, hay mucha información que, pues, si se cree todo, pues, ¿qué pasaría, no? Sin embargo, nosotros tenemos que creer en la verdad, en la palabra de Dios, en que las profecías se cumplirán, en que el Señor pronto regresa por su iglesia. Y creo ayer, decía a los hermanos, que creo que Dios nos está llamando a no jugar a la iglesita, de no jugar al cristianito, sino vivir para Cristo. Podemos ver en la vida del gran apóstol Pablo cuántas veces él estuvo en peligro, cuántas veces él estuvo encarcelado, lo que él vivió por amor a Cristo. Y confiadamente podía decir lo que dijo ahí en Filipenses 1:21, que para él vivir a Cristo y morir ganancia. Creo que lo mismo sería para nosotros. Mientras vivamos, hermano Dani, tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que hablar del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que entender como iglesia que si Dios nos ha permitido vivir y no nos tocó, ¿verdad? O si nos tocó, nos libró de esta enfermedad. Creo yo que espera Dios que podamos vivir una vida
íntegra, consagrada a Dios, sin temor a lo que pueda acontecer. Hay una frase muy bonita que me gustó y la escribí, dice que Dios permite la adversidad para que aprendamos a vivir sin miedo, a depender de Dios, a disfrutar, hermano, de ese Dios. Yo le decía a los hermanos que parte de esta enseñanza, ¿verdad?, de Dios a nuestras vidas en esta pandemia fue que tal vez nosotros orábamos, pero orábamos nada más por orar. Hoy nos ha enseñado el Señor a depender de Él, a darle gracias en todo momento, en todas circunstancias, a toda hora, poder vivir nuestra vida como un testimonio de, de que somos hijos de Dios, de que como cristianos tenemos que entender, hermanos, que hace falta mucho predicar el Evangelio, hablar de Cristo, hacer planes de evangelismo, que nuestra vida misma sea un estilo de vida de predicar del Evangelio, donde quiera que vayamos y estemos. Y, y creo que a regresar a las actividades, pues volvía yo a recalcar, ¿no?, que nosotros, pues es normal, se le está invitando a los hermanos, se está empezando a visitar a aquellos que han dejado de asistir. Pues lo que Dios espera, creo que es que nosotros le amemos más que a este mundo. Que pongamos más la mirada, hermano, en Él, que aprendamos a orar y a escuchar esa voz de Dios a través de su palabra y ser sensibles a la voz de Dios en todo lo que ha pasado. Y no tengamos temor, porque yo vi, hermano, que había un cierto temor en hermanos, aún en hermanos maduros, adultos, que no podía yo entender, percibir. Decía yo, bueno, pero ¿por qué tanto temor, ¿no? Tanto temor a esta enfermedad? No sé qué pasaría si viniera otra peor. Tal vez las iglesias se cerrarían. El otro día platicaba con un hermano de otras congregaciones que muchas iglesias ya no van a regresar, cerradas. Platicaba con una hermana que la otra vez, que no va aquí a la iglesia, sino va a otra iglesia de aquí de Reyes, y decía, yo estoy pensando, dice, en ya no regresar. Me siento tan cómoda, dice, en casa el domingo que pues ya no me arreglo, dice, para escuchar la predicación. Con mi pijama que me levanto, pongo el teléfono y ahí escucho al hermano yo siento que es mejor, el punto de vista de ella. Entonces, le decía yo que qué triste, ¿no? Para, para nosotros, qué triste es poder escuchar hermanos de esa manera. Pues le digo, recordemos lo que dice la Biblia, le digo en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Yo creo que es algo delicioso ante Dios, es algo bonito para nosotros poder estar en la congregación alabando a nuestro Dios. Dice Hebreos también, de 10:25, que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y creo yo que parte de esto fue que se acostumbraron a esta, se podría decir, nueva normalidad, ¿no? De presenciar en casa las predicaciones y, y yo le exhorté a la hermana, a pesar de que no va a la iglesia, no es pues de nuestra congregación, le dije, hermana, tiene que asistir, tiene que ir. Y le digo, acuérdese lo que dice la Biblia. Y al final me decía que salió regañada, pero pues sí, ella me decía eso, soy tan cómodo que tú me agarro mi cafecito, me lo pongo, dice, con mi pijama, y disfruto, dice, del servicio, me evito viajar, no pago el pasaje que pago. Me empezó a mencionar muchas cosas. Entonces, hermano, yo creo que lo que Dios espera de su iglesia ahora que le ha permitido regresar a las actividades es que le amemos más, que dependamos más de Él, que pongamos la mirada en las cosas de arriba y veamos menos las cosas de la tierra. Yo siento que eso es, hermano Dani, y que bueno, Dios nos ayude, creo que Dios nos ayude a poder continuar trabajando, ya que es difícil tomar decisiones como líderes, como pastores. Nosotros estamos orando todo el tiempo por el liderazgo de las iglesias de la Uyimar, de aquí de la región del Estado de México, que Dios nos permita poder comprender, ¿no?, verdaderamente lo que Él quiere y los propósitos por el cual Él está permitiendo
varios hermanos que partieron con el Señor, pero el Señor así lo quiso. Siempre entender que creemos en la soberanía de Dios y en las manos de Él estamos. Él decide cuándo, Él decide cómo, y pues mientras nos deje, pues tendremos la oportunidad de predicar el Evangelio y enseñar, ¿verdad?, a que los hermanos puedan amar primeramente a nuestro Dios más que a sus propias vidas. Pues creo que en primer lugar, pues compromiso con Él. El dejar de coquetear con la iglesia, el dejar de jugar a la iglesia y verdaderamente entender qué es iglesia, qué es el cuerpo de Cristo y adquirir un mayor compromiso para con Él, ¿no? Nos dice la Escritura, ¿qué pide Jehová de ti? Pues hacer justicia, misericordia y que te humilles ante Jehová tu Dios. Creo que esas son verdades que podemos aprender, cuestiones de todo lo que hemos vivido de la pandemia. Creo que Dios espera que verdaderamente su pueblo se humille. Algo que nosotros como congregación habíamos estado orando cuando teníamos nuestros cultos de oración presenciales, era por un avivamiento dentro de la iglesia, un avivamiento en el pueblo de Dios. Pero creo que puedo entender que el avivamiento no viene solamente por orarlo o quererlo, sino porque primeramente tenemos que ser quebrantados, ver nuestra necesidad de Dios, purgar nuestras vidas, desear de Dios, y entonces el avivamiento puede llegar a nosotros. Y creo que Dios nos está dando la oportunidad para que pueda haber un despertar y un avivamiento en nosotros. Creo que Dios espera de nosotros que le busquemos con un corazón más íntegro y sincero, de que nos divorciemos de este mundo, que nuestro corazón deje de tener dos señores, que nuestra vida y nuestra alma se acerquen más a Él. Creo que esto es lo que Dios de una manera específica sí quiere de nosotros, de su pueblo, que nos acerquemos con temor reverente, que no caigamos en las rutinas, sino que con un amor sincero nos acerquemos con mayor intimidad a nuestro Señor. Que nos olvidemos de lo que hemos hecho del cristianismo. Yo a veces percibo que el cristianismo a veces se convierte como en la moda, como que es una moda, un estilo de vida que puedes escoger o no, en cuanto el cristianismo es una cuestión de vida o muerte, estar o no estar con el Señor. Infierno, cielo, son cosas tan firmes, tan fuertes, pero creo que el Señor nos está enseñando todo esto. Creo que a pesar de todo lo que se ha podido ver, experimentar o temores con nuevas variantes de la pandemia y demás, creo que el Señor sigue teniendo ese mismo mensaje para la iglesia. Él espera que su pueblo se humille y se acerque a Él, que en verdad tome en serio el compromiso de estar ante su presencia. Y pues animarnos, hermanos, unos a otros, a que esas realidades estén en nosotros y que, pues como mencionaba, ¿verdad? Dejar de coquetear, de jugar con la iglesia y estar firmes para con nuestro Señor. Poder contestar, Señor, heme aquí, envíame a mí, aquí estoy. Señor, pues aquí estamos. Y esperar, en verdad, de todo corazón esperar que todo lo que hemos pasado por este año no haya sido en vano. Ninguno de nosotros. Lo peor que pudiese pasar para nosotros, lo peor, hermanos, es que después de un año y fracción de estar en pandemia, regresemos con la misma actitud hacia las congregaciones, hacia la iglesia. Que regresemos de igual, tal vez de apáticos, de indiferentes, de faltos de compromiso. Creo que eso sería lo peor que nos pudiese pasar. Pues, oremos para que Dios permita que así no sea y que cada uno de nosotros haya aprendido la lección que el Señor tiene para cada uno de manera específica, especial, colectiva, para que podamos darle gloria a su nombre, ¿no? Entonces, creo que de manera general es algo que pudiese ver, que es lo que Dios espera de su pueblo. Algo que aprendimos sí, en la pandemia fue que por más que estemos separados, seguimos estando unidos. Y
quiero decir algo, no sé si es la experiencia de muchas iglesias, pero me cuesta a mí un poquito de trabajo pensar en esto, pero definitivamente yo creo que también le decían los hermanos, hay algunos que salieron y ya no van a regresar. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque quien ha hecho la labor, quien ha estado con el corazón dispuesto para el Señor, para lo que Él diga, sea pandemia o no sea pandemia, lo va a seguir haciendo. Lo va a seguir haciendo. Quien está colaborando para trabajar en los diferentes departamentos, quien está colaborando para la obra misionera o para los apoyos de actividades de apoyo social, lo sigue haciendo, esté o no esté. Entonces yo creo que de alguna manera, no sé, espero no equivocarme en esto que voy a decir, pero no sé si de alguna manera también Dios va a limpiar la iglesia. El Señor va a purificar de alguna manera, en el sentido de que quizás algunos hábitos, costumbres, quien regrese y los tenía ya no los va a tener. Pero quizás algunos que se quedaron en eso, pues ya no van a volver. Lo digo con mucho temor delante de Dios, porque es triste también ver eso, ¿no? Pero definitivamente, yo creo que, como dice la pregunta, lo que Dios espera es lo mismo que ha esperado siempre, ¿no? Lo que ha esperado siempre. Que seamos de un corazón sincero, que seamos de un ánimo pronto, que sigamos edificando nuestras vidas, como dice la palabra, hasta que todos lleguemos, sea el escenario que nos toque vivir, pero yo creo que Dios siempre espera de nosotros lo mismo, caminar hacia la madurez, ir dejando el pecado y una vida de santidad y consagración para Él. Jeremías 29, versículos 12 y 13 dicen: Me invocaréis y vendréis a rogarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. A lo largo de la historia bíblica, el Señor siempre ha pedido de su pueblo que le busque. Cuando se ha encontrado en dificultades, Él ha pedido que le busquemos. Esperamos que este tiempo que vivimos en pandemia y ahora que vemos una esperanza, esto nos motiva a buscar al Señor, a acercarnos a Él, a buscarle de todo corazón, y Él promete que le hallaremos. Hermanos, gracias por acompañarnos. Esperamos que este programa haya sido de bendición y nos vemos la próxima.